no, en Ayacucho todavía no tenemos costumbre de comprar pinturas. Entonces los jóvenes que quieren ser artistas, que tienen talento, exponen, etcétera, etcétera, pero infelizmente poquísimos van a vivir de eso, van a vivir del arte. Bienvenidos a una edición más de Jornada Cultural, en el segmento del personaje bicentenario. Para esta semana vamos a conocer la historia de Felipe López Mendoza, artista plástico ayacuchano. Acompáñenme a conocer su historia. Maestro Felipe López, nos complace tenerlos para la cámara del diario Jornada. ¿Cómo se encuentra? Aquí bien, con placer de recibir al diario Jornada que visite a este espacio donde tenemos, como ustedes ven, mis pinturas, algunas pinturas. Claro que sí, maestro. Tenemos en cuenta que tiene una trayectoria amplísima dentro del arte, ha podido estar en Brasil, ha podido estar en París, y toda esta influencia ha podido quizás recaer en todo el arte que usted tiene para expresar aquí en Ayacucho. Sin embargo, nos gustaría saber cuál ha sido todo este proceso, cómo es que usted desde no sé si joven, adolescente, descubre que es artista y decide hacerlo, efectuarlo, ¿no? Como tal, y ser un profesional dentro de este ámbito. Sí, es una historia larga. Bueno, tenemos también un poco más años que ustedes, ¿no? En realidad la profesión de artista no me vino por inspiración o por algo así. Fue una cosa muy anecdótica. En realidad terminaba el colegio, estaba en el colegio salesiano y vivía con un tío cura. Entonces tenía que volver a la casa muy temprano, después del colegio no podía quedarme en la calle. Entonces, pero me enteré que en la Escuela de Bellas Artes, en esa época, estoy hablando de los años 55, 60, habían cursos de dibujo a las 5 o 6 de la tarde. O sea que yo me matriculé en la Escuela de Bellas Artes para quedarme 1 hora más, 2 horas más en la calle. Y ahí comenzó mi contacto con el arte, ¿no? Y después estudié en Bellas Artes de Ayacucho, después de Lima, después estuve en Río de Janeiro también, y después terminé, digamos, en Brasil, en París, en la Escuela de Bellas Artes de París. Claro, tenemos entendido que usted retorna ya en el año 2003 a Huamanga. ¿Cuáles han sido quizás las dificultades que usted ha tenido como un artista latinoamericano allá en París, en este ámbito más? ¿Cómo ha visto la cultura? Sí, la cultura evidentemente es otro contexto, otra realidad, es muy riquísimo la cultura parisina o francesa, ¿no? Entonces, pero hay muchos artistas también de todo el mundo, como yo, que van ahí con la ilusión de poder triunfar en París, ¿no es cierto? Pero hay tantas artistas, y yo fui ya un poquito tarde, yo fui con 2 niños, ¿no? Así que había que trabajar, y solamente el arte y de los aplausos no se podía vivir. O sea, allá también es así. Entonces es difícil para los artistas. Entonces no, la verdad no pude, digamos, abrirme un camino artístico 100% en París. Pero tuve contacto con todo el mundo del arte, con todo eso, ¿no? Entonces tenía que buscarme un trabajo alimenticio, como se dice, para poder vivir, ¿no? Pero hice algunas exposiciones en París y en provincias, y también al final, en esos trabajos que tuve, también fui subdirector de un centro cultural allá en las afueras de París, o sea que ya fue un buen trabajo, ¿no? Al comienzo uno trabaja en lo que sea, ¿no? Pero después ahí no.
Entonces, con eso fue hasta el 2003 más o menos, estuve de ese cargo y también fue educador social, como decía. Y después, como mis hijos ya estaban mayores, volví para Ayacucho, ¿no? Usted siendo ya docente también de Bellas Artes, ¿cuál ha sido, desde su percepción, no, desde su posición, la percepción de la población respecto a la cultura, respecto a las artes plásticas? ¿Cómo ha evaluado desde la población ayacuchana huamanguina y estando en Brasil o estando en París? ¿Qué diferencias ha podido notar? Hay muchas diferencias, dependiendo, como te decía, depende en qué contexto estamos, ¿no? Entonces, Ayacucho no se puede comparar con Río de Janeiro, tampoco con París, ¿no? Sí, son realidades completamente diferentes, ¿no? Entonces, hablando ya de Ayacucho concretamente, digamos, cuando volví en el 2003, porque yo fui también director de Escuela de Bellas Artes acá en Ayacucho, ¿no? Después, o antes, en los años 70, 80, yo fui director y profesor de Escuela de Bellas Artes. Eso fue otra época, otro contexto, la relación entre el mundo del arte y el público, etcétera, diferente en esa época. Entonces hablemos de lo más fresco, de lo que me acuerdo un poco más. Claro. Más frescamente, en el 2003, volvimos, final de 2003, llegué en 2004. Me llamaron a la Escuela de Bellas Artes, volví a dar clases en la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho, ¿no? Entonces, pero ya habían mayores actividades cuando volví en 2003, 2004, y habían exposiciones, muchachos que querían trabajar, vivir del arte, lo cual es una locura, entre comillas, en nuestro medio, porque no, en Ayacucho todavía no tenemos costumbre de comprar pinturas. Entonces los jóvenes que quieren ser artistas, que tienen talento, exponen, etcétera, etcétera, pero infelizmente poquísimos van a vivir de eso, van a vivir del arte. Entonces, y ahora más todavía, porque ahora prácticamente no hay ni una galería de arte. No sé si usted se acuerda, había en la municipalidad, había en la esquina de Girón Cusco, había una pequeña galería. Ahora no hay esa galería. Las galerías que hay en el centro cultural de la universidad que había, no hay. Ahora son cafeterías, juguerías, etc. Entonces, hay otras galerías, está bien, lo cual está bien también, que esté fuera del centro histórico. Claro. En la galería, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Galería Sevilla, ¿no? Claro, la Sevilla. Ahí hay una galería, ¿no? Pero, y creo que hay otros espacios culturales ahorita en San Juan Bautista, ¿no? Café, no sé cómo se llama. Entonces, exposiciones artísticas también vienen haciendo. Entonces, claro. Creo que la gran tarea nuestra, de los artistas mayores, digamos así, y sobre todo de la Escuela de Bellas Artes, es darles oportunidad a los jóvenes, ayudarlos a abrir un camino donde puedan desarrollarse y donde puedan vivir el arte, ¿no? Claro. Maestro Felipe, se dice que todo artista y toda persona natural trata de expresar todo lo que siente a través de lo que hace. Nosotros estamos aquí delante de uno de sus trabajos, quizás explicarnos qué es lo que desea usted transmitir a través de todo este arte. Ya, como se puede ver un poco, si se ve un poco en Zoom, estos dos trabajos particularmente son trabajos sobre la violencia. Y no solo la violencia en Ayacucho, lo de abajo es la violencia que sufrimos en el Perú, es la muertos cuando han sacado los periodistas que han sido asesinados en Uchurajay, ¿no? Y esto lo hizo todavía en los años 80, ¿no? Esto es antiguito. Entonces este es una de las cosas, uno de los trabajos que más me gusta, por el tema, por la tragedia que pasaron los periodistas y todo eso. Esto es un testimonio, digamos, de esa época, ¿no? Entonces, con esto quiero que esto permanezca a las nuevas generaciones también, cómo fue esa época, qué cosas han pasado los periodistas, etc., cómo han sufrido, ¿no? Y este de aquí, este es el último trabajo, es un scoop, como se dice en el mundo del periodismo, es la primera vez que lo muestro en una entrevista, en una cámara, etc. Ahí están un poquito en las redes, pero esto es lo primero que he visto. Faltan todavía terminar 2 o 3 cositas. Entonces, esto también es la violencia, esta vez la violencia en el mundo, ¿no? Entonces, ahí está dividido en 2 partes, diríamos así, los trabajos. La parte de arriba es la violencia que en estos días siguen matando. Están matando 20, 30 personas con bombas, ¿no es cierto? Aquí vemos los palestinos escapando, ahí vemos las casas cómo están, ¿no? Como las casas, ahí siguen escapándose de las bombas. Y estos son los mismos israelitas, ¿no? Que están escapando cuando hubo el asalto en
en Israel. Entonces, lo que yo quisiera con estos cuadros es, hay tanta información ahorita en el mundo, tanta prensa, medios, ¿no? Las redes sociales, entonces ya no hay tiempo, la gente ya no se queda un rato a mirar qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, Cada día hay otra cosa, hay una diferencia. Trump, que acaba de casi se salvó de morir, ¿no es cierto?, el presidente, etcétera, etcétera. En Ucrania hay guerra, en Israel hay guerra. Y en Ayacucho, en 2022, que es la parte de abajo, hubo la violencia en Ayacucho, que son fotografías reales, ¿no? No Claro, es nada sí, inventado. los hemos vivido. Estas son fotos de los videos que se han publicado, ¿no es cierto? Entonces eso lo he sacado. Entonces yo quisiera con estos trabajos retener la atención de la gente que ve y que reflexione un poco qué pasa en este mundo, dónde estamos viviendo, por qué pasa esto, ¿no? Entonces, y ver y reflexionar un poco cuál es nuestro rol, en tanto que espectador, en tanto que artista, en tanto que periodista, qué estamos haciendo frente a esta situación, frente a este realidad, ¿no? Entonces, esa es la intención, digamos, es esa, parece una intención mía, pero eso depende sobre todo del espectador, depende de usted, depende de ustedes cómo lo ven, qué es lo que sienten cuando ven estas pinturas. Entonces, si algo les he dicho a ustedes, si algo les interpela, algo he conseguido, ¿no?